Mientras caminas por las calles, conduces por la ciudad o simplemente abres el grifo en casa, un imperio de $22.000 millones opera en silencio bajo tus pies. Tubos de polietileno de alta densidad, conocidos por la sigla HDPE, forman una red invisible que sostiene la vida moderna. Cada gota de agua que llega hasta ti, cada sistema de alcantarillado que funciona sin fallas, cada red de gas que alimenta industrias, depende de esta tecnología que pocos conocen, pero todos utilizan diariamente. La industria global de tubos HDPE mueve cifras que rivalizan con sectores enteros de la economía. Estamos hablando de un mercado que crece entre 5 y 7% al año, impulsado por una demanda insaciable de infraestructura. Ciudades en expansión, países en desarrollo, naciones industrializadas renovando sistemas antiguos. Todos convergen hacia el mismo punto: la necesidad urgente de tuberías modernas, duraderas y eficientes. Lo que parece ser solo plástico esconde décadas de ingeniería, miles de millones en inversiones y una cadena productiva que emplea millones de personas alrededor del mundo. A diferencia de los tubos de metal que dominaron el siglo XX, el HDPE revolucionó la forma en que transportamos líquidos y gases. Su resistencia a la corrosión, flexibilidad estructural y vida útil que supera 50 años transformaron completamente el sector de infraestructura. Gobiernos invierten fortunas sustituyendo sistemas antiguos por esta tecnología. Empresas privadas apuestan miles de millones en fábricas cada vez más grandes y automatizadas. El resultado es una industria que no deja de crecer, incluso en periodos de crisis económica global. El proceso de fabricación de estos tubos ocurre en instalaciones colosales, donde máquinas del tamaño de edificios operan 24 horas al día. Cada fábrica puede producir miles de kilómetros de tubería por año, atendiendo proyectos que van desde pequeñas residencias hasta megaobras de infraestructura nacional. La escala de producción es tan impresionante que una sola línea de extrusión puede consumir toneladas de materia prima por hora, transformando gránulos de plástico en tubos que atravesarán continentes. Pero lo que hace que este mercado sea tan valioso no es solo el volumen de producción, es la combinación entre tecnología avanzada, demanda creciente y la sustitución inevitable de sistemas obsoletos. Mientras las tuberías de hierro y cobre se oxidan y se degradan, el HDPE permanece intacto por décadas. Esta durabilidad se traduce en economía para gobiernos, empresas y, al final, para ti. El imperio invisible bajo nuestros pies no es solo una cuestión de ingeniería, es una revolución económica silenciosa que redefine cómo construimos el mundo moderno. Todo comienza con pequeños gránulos blancos o translúcidos, cada uno del tamaño de un grano de arroz. Estos pellets de polietileno de alta densidad son el corazón de una industria multimillonaria. Producidos a partir del petróleo a través de procesos químicos complejos, estos gránulos pasan por refinerías especializadas antes de llegar a las fábricas de tubos. El mercado global de resina HDPE por sí solo mueve decenas de millones de dólares anualmente, alimentando no solo la producción de tubos, sino también envases, recipientes y componentes industriales. La calidad de la resina determina directamente la calidad del producto final. Fabricantes invierten millones en contratos de suministro con petroquímicas, garantizando materia prima con especificaciones rigurosas. Cada lote de resina pasa por pruebas de densidad, índice de fluidez y resistencia molecular. Una variación mínima en estas propiedades puede comprometer miles de metros de tubería. Por eso, las fábricas mantienen laboratorios internos que analizan muestras constantemente, asegurando que cada gránulo cumpla con los estándares internacionales. El transporte de esta materia prima es una operación logística compleja. Camiones y trenes cargados con toneladas de pellets circulan diariamente entre petroquímicas y fábricas de tubos. Algunos productores optan por silos de almacenamiento gigantescos, capaces de almacenar semanas de producción. Otros trabajan con sistema justo a tiempo, recibiendo entregas diarias para mantener la producción fluyendo sin interrupciones. Cada estrategia tiene sus costos y beneficios, pero todas comparten el mismo objetivo:
Garantizar que las líneas de producción nunca se detengan por falta de material. Además de la resina virgen, la industria también incorpora material reciclado en determinadas aplicaciones. Tubos usados en proyectos temporales o de menor criticidad pueden contener porcentajes de HDPE reciclado, reduciendo costos e impacto ambiental. Esta práctica ha crecido conforme las regulaciones ambientales se vuelven más rigurosas y la presión por sostenibilidad aumenta. Empresas que dominan el reciclaje de HDPE ganan ventaja competitiva, reduciendo dependencia de resina virgen y atrayendo clientes preocupados por la huella de carbono. El precio de la resina fluctúa conforme el mercado de petróleo, creando un juego constante de planificación financiera para los fabricantes. Cuando el barril de petróleo sube, la resina se encarece, presionando márgenes de lucro. Cuando baja, la competencia se intensifica y los precios de los tubos pueden disminuir. Esta volatilidad obliga a las empresas a mantener estrategias sofisticadas de cobertura y contratos de largo plazo. Al final, estos pequeños gránulos que parecen tan simples cargan consigo toda la complejidad de una cadena global de commodities que vale miles de millones. Las fábricas que producen tubos HDPE son verdaderas catedrales industriales. Galpones con decenas de miles de metros cuadrados albergan líneas de extrusión que se extienden por más de 100 metros. Estas máquinas colosales, que pueden costar millones de dólares cada una, representan el ápice de la ingeniería de manufactura. Empresas invierten fortunas no solo en la compra de los equipos, sino también en la infraestructura necesaria: sistemas eléctricos robustos, torres de enfriamiento, cintas automatizadas y áreas de almacenamiento climatizadas. Cada línea de producción funciona como un organismo integrado. En la entrada, silos neumáticos alimentan la extrusora con resina. Sensores monitorean el flujo constantemente, ajustando la velocidad de alimentación para mantener la producción estable. La extrusora en sí es un cilindro masivo equipado con resistencias eléctricas que calientan la resina hasta el punto de fusión. Dentro de este cilindro, un tornillo sin fin gira continuamente, mezclando y empujando el material derretido hacia el molde. La temperatura se controla con precisión de grados Celsius, pues cualquier variación puede comprometer la estructura molecular del tubo. El molde, o matriz, es donde el tubo gana su forma. Fabricado en acero especial y pulido con precisión micrométrica, el molde determina el diámetro externo del tubo. El material fundido es forzado a través de la matriz bajo alta presión, emergiendo como un cilindro continuo de plástico aún maleable. En ese momento, el tubo entra en un tanque de vacío que mantiene sus dimensiones exactas mientras comienza el enfriamiento. Agua circula por canales alrededor del tubo, solidificando el HDPE gradualmente de afuera hacia adentro. La automatización de estas fábricas ha alcanzado niveles impresionantes. Sistemas computarizados controlan cada aspecto de la producción: temperatura, presión, velocidad de extrusión, tasa de enfriamiento, espesor de pared. Operadores monitorean paneles digitales que exhiben cientos de parámetros en tiempo real. Cuando algo sale de los estándares, alarmas suenan y ajustes automáticos entran en acción. En algunas fábricas modernas, robots manipulan los tubos listos, apilándolos con precisión milimétrica y preparándolos para expedición sin intervención humana. Pero incluso con toda esta tecnología, el factor humano permanece esencial. Técnicos especializados ajustan las máquinas, realizan mantenimientos preventivos y resuelven problemas que ninguna computadora puede anticipar. Ingenieros desarrollan mejoras continuas en los procesos, buscando aumentar eficiencia y reducir desperdicios. La combinación entre gigantes de acero y expertise humana es lo que permite que estas fábricas operen 24 horas al día, 7 días a la semana, produciendo los tubos que sostienen la infraestructura global. El proceso de extrusión es una danza precisa entre calor, presión y tiempo. Cuando los gránulos de HDPE entran en la extrusora, encuentran un ambiente hostil, temperaturas que superan 200 grados Celsius. Bajo este calor intenso, el polímero sólido se transforma en una masa viscosa, casi líquida. El tornillo sin fin dentro de la extrusora no solo empuja este material, sino que también lo mezcla, garantizando homogeneidad perfecta.
Cualquier burbuja de aire, cualquier impureza, cualquier variación de temperatura puede crear puntos débiles que comprometerán el tubo años después. Conforme el material fundido es forzado a través de la matriz, emerge como un cilindro hueco continuo. En este momento crítico, el tubo aún está maleable, casi como goma caliente. Es aquí donde el sistema de calibración entra en acción. Tanques de vacío aplican presión negativa en la superficie externa del tubo, presionándolo contra moldes refrigerados que definen su diámetro final con precisión milimétrica. Simultáneamente, aire comprimido es inyectado en el interior del tubo, manteniendo su forma circular perfecta y evitando colapso durante el enfriamiento. El enfriamiento es quizás la etapa más delicada de todo el proceso. Si ocurre demasiado rápido, tensiones internas se acumulan en el material, creando puntos de fragilidad. Si es demasiado lento, la producción se desacelera y los costos aumentan. Ingenieros pasan años optimizando este equilibrio. Bañeras de enfriamiento se extienden por decenas de metros, con agua circulando en temperaturas controladas. Sensores infrarrojos monitorean la temperatura de la superficie del tubo continuamente, ajustando el flujo de agua para mantener el enfriamiento uniforme a lo largo de toda la extensión. Después del enfriamiento completo, el tubo pasa por estaciones de medición automatizadas. Láseres escanean el diámetro externo. Sensores ultrasónicos verifican el espesor de la pared. Cámaras de alta resolución inspeccionan la superficie en busca de imperfecciones. Cualquier desvío de los parámetros especificados activa alarmas. Tramos defectuosos son marcados automáticamente y serán removidos en la etapa de corte. Esta inspección continua garantiza que solo tubos perfectos lleguen a los clientes, manteniendo la reputación de la fábrica y evitando fallas catastróficas en campo. Finalmente, el tubo continuo es cortado en longitudes estandarizadas. Tierras automatizadas realizan cortes perpendiculares perfectos, generalmente en secciones de 6 o 12 metros, dependiendo de las especificaciones del cliente y las limitaciones de transporte. Las puntas son biseladas, identificaciones son impresas en la superficie y, en algunos casos, conexiones son preinstaladas. Lo que comenzó como pequeños gránulos de plástico ahora es un producto industrial sofisticado, listo para ser enterrado bajo calles, instalado en edificios o lanzado a través de campos, llevando agua, gas u otros fluidos por décadas sin fallar. En una industria donde las fallas pueden significar desastres ambientales, inundaciones urbanas o explosiones de gas, el control de calidad no es opcional, es obsesivo. Cada fábrica mantiene laboratorios equipados con instrumentos que cuestan cientos de miles de dólares. Técnicos especializados recolectan muestras de tubos en intervalos regulares, sometiéndolas a baterías de pruebas que pueden tomar horas o incluso días. Estas pruebas simulan décadas de uso en cuestión de horas, aplicando presiones extremas, temperaturas variadas y condiciones ambientales hostiles. La prueba de presión hidrostática es una de las más críticas. Muestras de tubos son selladas en los extremos y llenadas con agua. Bombas elevan gradualmente la presión interna hasta niveles muy superiores a los que el tubo enfrentará en uso normal. Técnicos observan si hay deformaciones, fugas o roturas. Tubos que fallan en esta prueba revelan problemas en el proceso de fabricación que necesitan ser corregidos inmediatamente. Lotes enteros pueden ser rechazados si las muestras no alcanzan los estándares exigidos, representando pérdidas financieras significativas, pero garantizando seguridad absoluta. Pruebas de tracción evalúan la resistencia mecánica del material. Máquinas especiales estiran muestras de HDPE hasta el punto de rotura, midiendo cuánta fuerza soporta el material antes de fallar. Estos datos son comparados con especificaciones técnicas rigurosas establecidas por normas internacionales. Variaciones en la resistencia pueden indicar problemas con la resina, temperaturas inadecuadas de procesamiento o contaminación del material. Cada anomalía es investigada minuciosamente, con equipos rastreando el problema hasta su origen en la cadena productiva. La durabilidad a largo plazo es probada a través de envejecimiento acelerado. Muestras son expuestas a radiación ultravioleta intensa,
ciclos térmicos extremos y ambientes químicos agresivos. El objetivo es simular décadas de exposición en cuestión de semanas. Tubos que serán enterrados necesitan resistir la presión del suelo, la humedad constante y el contacto con sustancias químicas presentes en la tierra. Tubos para aplicaciones industriales enfrentan pruebas aún más severas, incluyendo resistencia a ácidos, bases y solventes orgánicos. Además de las pruebas destructivas, inspecciones visuales y dimensionales ocurren continuamente en la línea de producción. Operadores entrenados examinan la superficie de los tubos en busca de marcas, deformaciones o descoloraciones. Instrumentos de medición verifican si el diámetro y el espesor de la pared están dentro de las tolerancias especificadas. Sistemas de trazabilidad registran cada lote producido, permitiendo que cualquier problema identificado en campo sea rastreado hasta el momento exacto de fabricación. Este nivel de control transforma la producción de tubos HDPE en una ciencia exacta, donde nada se deja al azar. Producir miles de kilómetros de tubos es solo la mitad del desafío. La otra mitad es entregar esos tubos a los clientes esparcidos por continentes enteros. La logística de la industria de HDPE es una operación militar en escala comercial. Patios de almacenamiento del tamaño de campos de fútbol acumulan pilas organizadas de tubos, cada una identificada por código de barras que registra diámetro, espesor, lote de producción y destino final. Montacargas y grúas movilizan toneladas de material diariamente, cargando camiones que parten hacia obras en todo el país. El transporte por carretera domina las entregas locales y regionales. Camiones especialmente diseñados cargan tubos de hasta 12 metros de longitud, amarrados con cintas de alta resistencia para evitar desplazamientos durante el trayecto. Conductores especializados navegan por carreteras estrechas, obras embarradas y centros urbanos congestionados, entregando cargas que pueden pesar decenas de toneladas. Cada viaje es planeado con precisión, considerando restricciones de peso en puentes, horarios de tránsito y condiciones climáticas que pueden afectar la seguridad de la carga. Para proyectos internacionales o de gran escala, el transporte marítimo entra en escena. Contenedores repletos de tubos HDPE cruzan océanos, partiendo de fábricas en Asia, Europa o Américas hacia mercados emergentes en África, Medio Oriente u Oceanía. Barcos cargueros transportan miles de toneladas de tubería en un solo viaje, reduciendo costos unitarios y viabilizando proyectos en regiones remotas. Puertos especializados poseen infraestructura dedicada al manejo de tubos, con grúas de gran alcance y áreas de almacenamiento temporal protegidas de las inclemencias del tiempo. El transporte ferroviario ofrece una alternativa eficiente para largas distancias terrestres. Vagones plataforma cargan tubos de grandes diámetros que serían impracticables en carreteras. Trenes de carga atraviesan continentes, conectando fábricas con proyectos de infraestructura en regiones remotas. Esta modalidad es especialmente importante en países con dimensiones continentales, donde la distancia entre producción y consumo puede superar miles de kilómetros. La combinación de diferentes modales de transporte crea una red logística compleja que mantiene el flujo constante de tubos hacia donde sea necesario. Pero la logística no termina en la entrega. Fabricantes mantienen equipos de soporte técnico que acompañan la instalación de los tubos, garantizando que sean manejados correctamente e instalados conforme a especificaciones. Tubos almacenados inadecuadamente pueden sufrir deformaciones permanentes. Instalaciones incorrectas pueden crear puntos de tensión que llevarán a fallas prematuras. Por eso, la inversión en logística incluye capacitación de equipos de instalación, suministro de equipos especializados y acompañamiento postventa. El viaje de un tubo HDPE desde la fábrica hasta su destino final bajo el suelo es una operación que mueve miles de millones y emplea miles de profesionales alrededor del mundo. El mercado de tubos HDPE no es uniforme. Diferentes aplicaciones generan diferentes márgenes de lucro y exigen diferentes niveles de especialización. El segmento de agua potable es el mayor en volumen,
representando miles de millones de dólares en ventas anuales. Gobiernos municipales, empresas de saneamiento y proyectos de infraestructura pública consumen cantidades masivas de tubería para redes de distribución. Estos contratos generalmente involucran licitaciones competitivas donde el precio es factor decisivo, comprimiendo márgenes pero garantizando volúmenes gigantescos que justifican inversiones en capacidad productiva. El sector de gas natural ofrece márgenes más atractivos, pero exige certificaciones rigurosas y estándares de calidad aún más elevados. Tubos para transporte de gas necesitan soportar presiones internas mayores y pasar por pruebas de seguridad extremadamente severas. Empresas que dominan este nicho cobran premios significativos sobre tubos convencionales, justificados por la responsabilidad involucrada. Una falla en una red de gas puede resultar en explosiones, muertes y procesos judiciales millonarios. Por eso, solo fabricantes con historial comprobado y certificaciones internacionales logran entrar en este mercado lucrativo. Aplicaciones industriales representan otro segmento de alto valor. Mineras utilizan tubos HDPE para transporte de pulpas minerales, donde la resistencia a la abrasión es crítica. Industrias químicas necesitan tuberías que resistan sustancias corrosivas que destruirían metales en semanas. Granjas de irrigación a gran escala demandan sistemas completos de distribución de agua, incluyendo tubos, conexiones y válvulas. Cada uno de estos nichos tiene sus particularidades técnicas y sus proveedores especializados, creando oportunidades para empresas que invierten en investigación y desarrollo. El mercado de sustitución es una mina de oro creciente. Ciudades alrededor del mundo enfrentan el envejecimiento de sus redes de agua y alcantarillado, instaladas décadas atrás con materiales que ahora están fallando. Tubos de hierro corroídos, cemento amianto prohibido por cuestiones de salud, PVC de generaciones antiguas que ya no cumplen con las normas actuales, todos necesitan ser sustituidos. Gobiernos asignan miles de millones en programas de modernización de infraestructura, y el HDPE es la elección preferencial por la durabilidad y facilidad de instalación. Este mercado de reposición continuará creciendo por décadas, garantizando demanda estable para la industria. Geográficamente, los mayores mercados están en regiones con inversiones masivas en infraestructura. Asia-Pacífico lidera en volumen absoluto, impulsada por la urbanización acelerada y proyectos gubernamentales de saneamiento. América del Norte y Europa representan mercados maduros con enfoque en sustitución y modernización. Medio Oriente y África emergen como fronteras de crecimiento, donde la escasez de agua y el desarrollo económico crean demanda explosiva por sistemas de distribución eficientes. Empresas que posicionan sus fábricas estratégicamente en estas regiones capturan participación de mercado y maximizan retornos sobre inversión. Durante décadas, ciudades dependieron de tubos de hierro fundido, acero galvanizado y cobre para sus redes de agua. Estos materiales dominaron el siglo XX, pero trajeron consigo problemas crónicos, corrosión, incrustaciones minerales, fugas y vida útil limitada. Calles eran constantemente excavadas para reparaciones. Costos de mantenimiento consumían presupuestos municipales y pérdidas de agua por fugas alcanzaban niveles alarmantes. La llegada del HDPE cambió este escenario de forma dramática, ofreciendo una alternativa que supera los materiales tradicionales en prácticamente todos los aspectos. La resistencia a la corrosión es quizás la ventaja más significativa. Mientras tubos metálicos se oxidan cuando se exponen a la humedad y sustancias químicas presentes en el suelo, el HDPE permanece químicamente inerte. No importa si el suelo es ácido, alcalino o contiene sales agresivas, el polímero no reacciona. Esta propiedad se traduce en vida útil, que puede superar 50 años sin degradación significativa. Ciudades que instalan redes de HDPE hoy pueden esperar décadas de operación libre de problemas, reduciendo drásticamente costos de mantenimiento y sustitución. La flexibilidad del material revolucionó las técnicas de instalación. Tubos HDPE
pueden ser curvados en radios relativos amplios sin necesidad de conexiones, simplificando proyectos y reduciendo puntos potenciales de falla. Esta característica es especialmente valiosa en terrenos irregulares o en instalaciones que necesitan rodear obstáculos. Además, la ligereza del material facilita el transporte y el manejo en campo. Equipos más pequeños logran instalar más tubería en menos tiempo, reduciendo costos de mano de obra y minimizando interrupciones en el tránsito urbano. Técnicas modernas de instalación aprovechan estas propiedades al máximo. La perforación direccional horizontal permite instalar tubos bajo ríos, carreteras y áreas urbanas densas sin excavación abierta. Máquinas especializadas perforan túneles subterráneos y jalan los tubos HDPE a través de ellos, dejando la superficie intacta. Esta tecnología reduce impactos ambientales, costos de restauración de pavimento y molestias para la población. Proyectos que tomarían meses con métodos tradicionales se completan en semanas, ahorrando tiempo y dinero. La unión de los tubos también evolucionó. Sistemas de termofusión crean conexiones que son tan fuertes como el tubo original, eliminando el riesgo de fugas en las empalmes. Máquinas de fusión calientan las extremidades de los tubos hasta el punto de ablandamiento y las presionan juntas, creando una ligadura molecular permanente. No hay necesidad de anillos de sellado, colas o componentes adicionales que pueden fallar con el tiempo. El resultado es una red de tubería monolítica, sin puntos débiles, capaz de soportar presiones elevadas y movimientos del suelo sin comprometer su integridad. Esta revolución silenciosa está reconstruyendo la infraestructura global, un tubo a la vez. El mercado global de tubos HDPE está dominado por un grupo relativamente pequeño de fabricantes que operan en escala continental. Estas empresas invierten miles de millones en capacidad productiva, investigación y desarrollo y expansión geográfica. Algunas son divisiones de conglomerados petroquímicos que controlan toda la cadena, desde la producción de la resina hasta el tubo acabado. Otras son especializadas exclusivamente en extrusión de tubos, comprando resina en el mercado y enfocándose en eficiencia operacional e innovación en procesos. La competencia es intensa, pero también hay espacio para colaboración. Estándares técnicos internacionales son desarrollados conjuntamente por asociaciones industriales que reúnen competidores. Estas normas garantizan que tubos de diferentes fabricantes sean compatibles y cumplan con requisitos mínimos de calidad y seguridad. Empresas que participan activamente de estos procesos de estandarización ganan influencia sobre el futuro de la industria, moldeando especificaciones que favorecen sus capacidades tecnológicas y creando barreras de entrada para nuevos competidores. Fusiones y adquisiciones remodelan constantemente el escenario competitivo. Grandes fabricantes compran competidores menores para ganar acceso a nuevos mercados geográficos o tecnologías específicas. Empresas regionales se consolidan para competir con gigantes globales. Inversionistas financieros identifican oportunidades en fabricantes bien posicionados, inyectando capital para expansión a cambio de participación accionaria. Cada movimiento estratégico es calculado para capturar mayor porción de un mercado que continúa creciendo, impulsado por necesidades fundamentales de infraestructura. La verticalización es una estrategia común entre los líderes del sector. Empresas que controlan desde la producción de resina hasta la instalación final de los tubos capturan márgenes en toda la cadena de valor. Esta integración también ofrece ventajas competitivas en términos de control de calidad, seguridad de suministro y capacidad de ofrecer soluciones completas a los clientes. Proyectos de gran escala frecuentemente prefieren proveedores que puedan entregar no solo tubos, sino también conexiones, válvulas, equipos de instalación y soporte técnico integrado. Innovación es el campo de batalla donde líderes se separan de seguidores. Empresas invierten millones en centros de investigación que desarrollan nuevas formulaciones de HDPE con propiedades mejoradas, mayor resistencia a altas temperaturas, mejor desempeño en aplicaciones de alta presión, aditivos que aumentan resistencia a rayos UV para tubos expuestos. Patentes protegen estas innovaciones, creando ventajas competitivas temporales,
que justifican precios premium. Final. El mercado de $22.000 millones recompensa a aquellos que no solo producen tubos, sino que constantemente reinventan lo que esos tubos pueden hacer. La industria de tubos HDPE enfrenta una paradoja moderna. Sus productos son esenciales para infraestructura sostenible, pero están hechos de plástico derivado de petróleo. Esta tensión impulsa innovaciones en sostenibilidad que están transformando el sector. Fabricantes invierten en programas de reciclaje que recolectan tubos usados al final de su vida útil, los muelen en gránulos y los reintroducen en la producción. Aunque no todas las aplicaciones aceptan material reciclado, muchas pueden incorporar porcentajes significativos sin comprometer desempeño. La eficiencia energética de las fábricas modernas mejoró drásticamente en las últimas décadas. Sistemas de recuperación de calor capturan energía térmica que sería desperdiciada y la reutilizan en el proceso de extrusión. Motores eléctricos de alta eficiencia reducen consumo de energía. Iluminación LED y automatización inteligente disminuyen costos operacionales mientras reducen huella de carbono. Algunas fábricas invierten en energía solar o eólica, buscando neutralidad de carbono en sus operaciones. Estas iniciativas no son solo marketing, son respuestas a presiones regulatorias crecientes y demandas de clientes por productos sostenibles. La durabilidad del HDPE es, en sí, un beneficio ambiental. Tubos que duran 50 años o más significan menos sustituciones, menos excavaciones, menos consumo de materiales y menos generación de residuos. Cuando se compara con tubos metálicos que necesitan ser sustituidos cada 20 o 30 años, el HDPE reduce significativamente el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida completo. Análisis de ciclo de vida muestran que, a pesar de ser plástico, el HDPE puede tener huella ambiental menor que alternativas tradicionales cuando todos los factores son considerados. La reducción de fugas es otro impacto ambiental positivo. Redes de agua construidas con tubos metálicos antiguos pierden porcentajes alarmantes de agua tratada a través de fugas. En algunas ciudades, las pérdidas superan 30% del volumen distribuido. Tubos HDPE con juntas termofundidas eliminan prácticamente todas las fugas, conservando recursos hídricos preciosos. En regiones donde el agua es escasa, esta eficiencia no es solo económica, es cuestión de supervivencia. Sin embargo, desafíos permanecen. El descarte inadecuado de tubos al final de la vida útil aún es problema en muchas regiones. Programas de recolección y reciclaje no existen en todos los mercados, especialmente en países en desarrollo. La dependencia de petróleo como materia prima vincula la industria a una commodity fósil, aunque investigaciones en polímeros de base biológica ofrecen esperanza de alternativas futuras. El camino para una industria verdaderamente sostenible es largo, pero los miles de millones invertidos en innovación y las presiones crecientes por responsabilidad ambiental están acelerando la transformación. A pesar del crecimiento robusto, la industria de tubos HDPE enfrenta desafíos significativos que pueden impactar su trayectoria. La volatilidad en el precio del petróleo afecta directamente el costo de la resina, creando incertidumbre financiera para fabricantes y clientes. Cuando el petróleo se dispara, proyectos de infraestructura pueden ser pospuestos porque los presupuestos no soportan los nuevos precios. Cuando se desploma, fabricantes que compraron resina cara enfrentan presión competitiva de competidores con inventarios más baratos. Esta montaña rusa económica exige gestión financiera sofisticada y capacidad de absorber fluctuaciones sin comprometer operaciones. La competencia de materiales alternativos es constante. Tubos de PVC, aunque técnicamente inferiores en muchas aplicaciones, son más baratos y dominan segmentos sensibles a precio. Tubos de polipropileno ganan espacio en aplicaciones de alta temperatura, donde el HDPE tiene limitaciones. Materiales compuestos prometen combinar las mejores propiedades de diferentes polímeros, potencialmente creando productos superiores. Fabricantes de HDPE necesitan constantemente demostrar valor, invertir en innovación y defender su posición de mercado
contra estos desafiantes. Regulaciones ambientales cada vez más rigurosas presionan la industria. Gobiernos implementan tasas sobre plásticos, exigen porcentajes mínimos de material reciclado o imponen restricciones a productos derivados de petróleo. Aunque muchas de estas regulaciones apuntan a plásticos desechables, la industria de tubos no es inmune. Empresas necesitan invertir en conformidad, desarrollar productos que cumplan con nuevos estándares y comunicar efectivamente los beneficios ambientales de largo plazo del HDPE. Aquellas que no se adapten pueden perder acceso a mercados importantes. La capacidad productiva global creció rápidamente, creando riesgos de sobrecapacidad en algunos mercados. Cuando muchos fabricantes invierten simultáneamente en nuevas fábricas, la oferta puede superar la demanda, desencadenando guerras de precios que destruyen márgenes de lucro. Este fenómeno es especialmente problemático en mercados emergentes, donde proyecciones optimistas de crecimiento no siempre se materializan conforme esperado. Empresas que expanden agresivamente pueden verse con fábricas operando por debajo de capacidad, quemando capital sin generar retornos adecuados. Finalmente, la dependencia de grandes proyectos de infraestructura crea vulnerabilidad a ciclos políticos y económicos. Cambios de gobierno pueden cancelar proyectos en marcha o redirigir inversiones hacia otras prioridades. Crisis económicas congelan gastos públicos, paralizando licitaciones y posponiendo obras. Fabricantes que dependen excesivamente de contratos gubernamentales enfrentan riesgo concentrado. Diversificación geográfica y de segmentos de mercado es estrategia esencial para navegar estas incertidumbres. El imperio de $22.000 millones es poderoso, pero no es invulnerable. El futuro de la industria de tubos HDPE está siendo moldeado por tendencias que van mucho más allá de la simple extrusión de plástico. La digitalización está transformando cómo tubos son proyectados, fabricados y monitoreados. Sensores embebidos en tuberías permiten monitoreo en tiempo real de presión, flujo e integridad estructural. Sistemas de Internet de las Cosas conectan redes de agua enteras, detectando fugas instantáneamente y optimizando distribución. Esta convergencia entre infraestructura física y tecnología digital crea oportunidades para fabricantes que dominan ambos mundos. La impresión tridimensional de componentes comienza a impactar el sector. Aunque aún no es viable imprimir tubos de grandes diámetros, conexiones customizadas, válvulas especiales y adaptadores complejos ya son producidos bajo demanda. Esta tecnología reduce necesidad de inventarios, permite personalización extrema y acelera desarrollo de nuevos productos. Conforme impresoras tridimensionales se vuelven más grandes y rápidas, es posible que en el futuro próximo tubos enteros sean impresos en el local de instalación, eliminando logística de transporte. Materiales inteligentes representan otra frontera. Investigadores desarrollan polímeros que cambian de color cuando se exponen a sustancias químicas específicas, alertando sobre contaminación. Aditivos nanométricos aumentan resistencia mecánica sin agregar peso. Formulaciones autorreparables pueden sellar pequeños daños automáticamente, extendiendo aún más la vida útil de los tubos. Estas innovaciones están en etapas iniciales, pero demuestran que el HDPE de mañana será mucho más sofisticado que el de hoy. La expansión hacia nuevos mercados continuará impulsando crecimiento. Países en desarrollo invierten miles de millones en infraestructura básica de agua y saneamiento. Regiones áridas implementan sistemas masivos de desalinización y distribución de agua. Agricultura de precisión demanda redes de irrigación cada vez más eficientes. Cada una de estas aplicaciones representa miles de millones de dólares en oportunidades para fabricantes de tubos HDPE. Empresas que establecen presencia temprana en estos mercados emergentes cosecharán recompensas por décadas. La sostenibilidad dejará de ser diferencial competitivo para convertirse en requisito básico. Clientes exigirán transparencia total sobre huella de carbono, origen de la resina y prácticas de reciclaje. Fabricantes que no se adapten perderán acceso a licitaciones públicas y contratos corporativos. Aquellos que lideren la transición hacia modelos circulares de producción
donde tubos usados se convierten en materia prima para nuevos tubos, dominarán el mercado del futuro. El imperio invisible bajo nuestros pies continuará creciendo, evolucionando y reinventándose, sosteniendo la infraestructura que hace posible la vida moderna. 22.000 millones de dólares hoy pueden fácilmente transformarse en 30, 40 o 50.000 millones en las próximas décadas, conforme el mundo reconoce que la base de todo lo que construimos comienza con lo que está enterrado bajo nuestros pies.